Somos el Ministerio Internacional Senderos de Vida, una iglesia que desde Maracaibo, Venezuela, anhelan edificar las naciones a través de nuestras prédicas y reflexiones. Recibe este mensaje en el nombre de Jesús y permite que Él cambie tu vida. El don de profecía es necesario conocer, porque son herramientas que el Espíritu Santo nos da. Hasta yo diría que son armas espirituales, estos regalos, estos dones que el Espíritu Santo nos entrega. Yo diría que al estar dotado de esto, yo diría no, los que viven esto lo saben. Al estar dotado de esto, la vida cambia completamente. Ya no somos los mismos, hablando espiritualmente. Por eso te invito a no desperdiciar lo que Dios te va a dar hoy. Amén. El don de profecía, tenemos un texto bíblico que está en Primera Carta a los Corintios. Primera Carta a los Corintios, usted se puede ubicar allí. Primera Carta a los Corintios, capítulo 12, en el verso 7, que es la base de esta serie de ayunos sobre los dones espirituales. Primera Carta a los Corintios, capítulo 12, verso 7. Si me disculpa la iglesia y nos podemos colocar de pie para ser reverentes, leer esta palabra, hacer reverencia delante del Señor, ser respetuosos delante de Él y de su palabra, y que todos en un mismo sentir nos podamos colocar de pie y estemos leyendo bajo la bendición del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Como dice su iglesia, amén. Dice: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho común, porque a uno es dada por medio del Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe en el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades en el mismo Espíritu, a otro el efectuar milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Gloria a Dios, puede tomar asiento. Termina diciendo: pero todas estas cosas las efectúa uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular según su voluntad. ¿Vieron todos los regalos que tiene el Espíritu Santo para darnos? Que todos profetizamos, dice la palabra, que el don de profecía es dado conforme a la voluntad del Espíritu. Ahora, ¿cree usted que todos profetizamos? ¿Cree usted? Pero también dice la palabra: anhela los mejores dones. A lo mejor tú no profetizas, pero tú puedes anhelar el don y tienes la oportunidad de recibirlo. Obviamente esto es con una comunicación, una intimidad con el Espíritu Santo, tu amigo, teniendo una relación con Él. Porque no podemos pretender tener el don de profecía y profetizar, entre comillas, y no hay una relación con el que da los dones, con el que da los regalos. Vamos a aprender a identificar también cuando alguien llega a profetizar y poder identificar si esa profecía es de Dios o no, o si esa persona viene de Dios o no, porque no todos profetizan. Sí puede darse el don de parte del Espíritu Santo, tienes que anhelarlo, pero no puedes pretender que te lo dé si no hay una intimidad con Él. Amén. Entonces, en esta palabra podemos ver esto. Hablando de los dones, este don de profecía está en la categoría de los dones de inspiración. Nos los estuvo exponiendo la maestra.
está en la categoría de los dones de inspiración. Y para que el Espíritu Santo te entregue primeramente el don y luego pueda usarte con este don, son momentos de éxtasis donde entra la persona. Cuando hablamos de un éxtasis, hablamos de otro nivel de intimidad, de comunión, de entrega. Cuando hablamos de un éxtasis, hablamos de que el ser humano como hombre muere para que se vivifique el espíritu. Si se da cuenta por qué cualquiera no profetiza, para tú poder moverte o que el Espíritu Santo se mueva en ti con este don de profecía, tú tienes que tener una profunda comunicación con Él. Momentos de éxtasis donde tú olvides la carne, donde tú olvides todo y te unas a Él y lo quieras solo a Él. ¿Qué pasa con este don? Te da el poder para hablar de manera sobrenatural. Cuando se mueve el don de profecía, ya no está hablando la persona, está hablando el propio Dios. Por eso lo delicado es que es decir, Dios me dijo. Porque decir que Dios te dijo es decir que tú estás en esa comunión íntima con Él. Para decir Dios me dijo, Pastor Andreina, quiere decir que tú vives estos momentos de éxtasis, donde no importa lo secular, donde no importa nada, me importas tú. Y poder hablar de parte de Dios. Con el don de profecía tú puedes hablar de parte de Dios. ¿Qué le parece esto? Y no es hablar a la ligera. No es hablar locuras, no es adivinar, no es adivinación, no es ver la situación de la persona e interpretar lo que pudiera estar pasando. Es que Dios te habla a ti cara a cara y te usa como su boca para dar un mensaje o ese mensaje. ¿Qué le parece? ¿Quiere este don? ¿Quién no lo quiere? Ahora bien, hay que hacer una diferencia, ¿no? Cuando hablamos de profecía, muchas veces puede confundirse con profeta. Cuando hablamos del don de profecía. Tenemos que hacer una diferencia. Y esta diferencia es entre el ministerio profético. Anote allí. El ministerio profético, el espíritu de profecía y el don de profecía. ¿Sí sabía usted que había una diferencia entre esto? ¿Qué pasa con el ministerio profético? Un profeta nace profeta. Un profeta todavía no ha llegado a los pies de Cristo y ya el ministerio se manifiesta en la persona y vives experiencias que tú no entiendes. Y te pasan cosas a veces sobrenaturales que tú no sabes por qué, de dónde, cómo pasa esto. Cuando hablamos de un ministerio profético, hablamos de un oficio. Un profeta es profeta en tiempo y fuera de tiempo. Donde quiera que yo esté, donde quiera que el apóstol Ender esté como profeta, ese es su oficio. Como apóstol, ese es su oficio. Y donde quiera que él esté, él va a ser profeta. Lo reconozcan los hombres o no lo reconozcan. Pero el cielo confirma que hay un profeta caminando en las calles. El cielo confirma que hay una persona que tiene un ministerio delegado por Dios y que lo ejerce dentro y fuera de la congregación. Amén. Esto es una diferencia de lo que es el ministerio profético. Cuando hablamos de los profetas en el Antiguo Testamento, ellos traían mensajes como eran de destrucción. El pueblo se portaba mal y hacía tantas cosas y Dios enviaba al profeta para decirle va a pasar esto, viene aquello, viene lo otro, aunque se declaraba de parte de Dios lo que era una restauración a futuro. Pero el profeta de la antigüedad llevaba mensajes de destrucción, por eso no los querían. Por eso cuando venía un profeta de parte de Dios traía mensajes fuertes.
y era difícil de que los recibieran. Y a veces creemos que un profeta te tiene que hablar bonito. El profeta va a hablar lo que Dios le diga, no lo que la carne quiere escuchar. Amén. Ok, también tenemos lo que es el espíritu de profecía. ¿Lo había escuchado? ¿Qué es el espíritu de profecía? Tenemos en Joel, la palabra en Joel da una profecía y dice: se derramará mi espíritu sobre toda carne. A ver, ¿qué dice esa palabra? Y todos profetizarán. Es necesario, yo la voy a buscar por acá. Dios mío, aquí está. Y dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. ¿Qué pasa? Anteriormente, en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, podemos ver que la comunicación de Dios era directamente con ese sacerdote, con ese profeta. No era directamente con el pueblo. El pueblo no tenía la oportunidad que tenía un sacerdote de entrar al lugar santísimo. El pueblo no tenía la oportunidad que tenía un profeta. Más bien el pueblo, los reyes, iban a consultar a los profetas para ver qué me dice Dios de esta situación. Consulta a Jehová para saber cuál es la respuesta de esta situación. ¿Qué pasa? Que en Joel se profetiza, va a llegar un momento donde el Espíritu Santo será derramado sobre toda carne. Y es lo que vivimos. El cumplimiento de esta profecía fue en Hechos de los Apóstoles, cuando vino el derramar del Espíritu Santo y se habló en lenguas. Ya se había roto el velo, se fue Jesús, nos envió el Espíritu Santo, y ahora cada uno de nosotros puede tener esa comunicación, esa intimidad, esa relación con el Espíritu Santo, con el que entrega los dones, con el que da los regalos. Por eso tú no puedes desaprovechar esta oportunidad que tenemos. En un momento era limitado, era para ciertas personas. Ya en este tiempo es para todos. ¿Y qué pasa con el espíritu de profecía? Él te lleva a dar testimonio de Jesús. Te lleva a hablar de Cristo, de su obra redentora. Por eso cuando tú conoces de Él, el Espíritu Santo está. Él es el que da testimonio de Jesús. Tú empiezas a llenarte del mensaje. ¿Y qué pasa con una persona? Empieza a profetizar, que es hablar de Jesús, a declarar el mensaje del testimonio de Jesús. ¿Quién fue Él? ¿Qué hizo? ¿Por qué vino a la tierra? ¿Qué aconteció cuando murió en la cruz? ¿Qué pasó cuando resucitó? ¿Cuáles son las promesas? ¿Qué se nos deja establecido a nosotros? Esto es el espíritu de profecía. Da testimonio de Jesús. Ahora bien, gloria a Dios por esto, porque todos podemos hablar de Él. Y si podemos hablar de Él es porque se nos ha dado ese acceso a su presencia. Amén. Ahora bien, vamos con el don de profecía. Ahora sí, era necesario hacer esta diferencia, porque no todo, quiero decir primeramente que no todo el que se le manifieste o se le ha entregado el don de profecía es profeta, sin menospreciar a nadie, obviamente, porque es un don poderoso. Pero no todo el que lo tenga o el que lo reciba es profeta. Esto tenemos que tenerlo muy claro. Si alguien siente tener este don, no puede autoproclamarse o llamarse profeta, porque ya estamos aprendiendo que una cosa es el ministerio profético y otra cosa es el don de profecía. Ahora bien, la palabra profecía en su etimología proviene del latín propeteia, y este viene del griego propeteia, compuesto por las voces pro, que significa antes, y pemi, que significa yo hablo. Antes yo hablo, antes que acontezcan las cosas, antes que pasen las cosas.
Antes yo hablo. Antes de que llegue a pasar, Dios te lo muestra. Y por eso cuando alguien viene y dice, no, porque mira que tal cosa, no, eso no es así, ya Dios me lo mostró. Y Él no miente. Él no va a engañar a la persona. Con este don de profecía lo que va a pasar es que tú vas a hablar de parte de Dios. Es algo de momentos de éxtasis con el Espíritu Santo. Hay una diferencia acá. Vamos a identificar, el ministerio profético es siempre. Donde quiera que el profeta esté, es profeta. El don de profecía se manifiesta en momentos. El Espíritu Santo usa a la persona que lo tenga en momentos en específico, lugares en específico, con personas en específico. Puede ser un mensaje para la iglesia, como puede ser para una persona en específico, como puede ser aún para una ciudad, para la humanidad. Tremendo, ¿no? Lo que hace este don. ¿Qué pasa con él? Él es o interpreta lo que es la voluntad de Dios. La profecía emana como un burbujear. Es algo que no para en el momento. Por eso, una persona que dice que trae un mensaje de parte de Dios y empieza a preguntarte, ¿pero qué hiciste? Pero, ya va, ¿pero a dónde fuiste? Pero Dios me mostró algo, pero tú tienes problemas. Ahí usted puede identificar. Porque cuando alguien está siendo usado por el don de profecía, es este burbujear. Emana, Dios le da. Y por más que tú quieras callar, no puedes. Es tan tremendo que hay oportunidades donde la persona que de verdad es profeta, hablando del profeta, o que de verdad tiene el don de profecía, es algo tan directo de Dios para con la persona que tú no puedes evitar. Dios dice así. Es tan tremendo el tomar de Dios, del Espíritu Santo para con la persona, que llega un momento que no soy yo, es Dios el que está hablando. Y dígame usted si no ha habido oportunidades donde usted dice, ella me hablaba y no era ella. Él me hablaba, Dios mío, pero no era él. Cuidado con... Bueno, yo nunca he hablado con voz de hombre, yo he hablado con mi voz. Cuando el Espíritu Santo me usa, Él no me cambia la voz. Cuando el Espíritu Santo me usa para hablar de parte de Él, no hay cambio en mi voz. Sí hay momentos donde se siente esto. Dios mío, Dios. Es un impulso. Él te impulsa. Es algo que no lo puedes contener, porque está siendo usado por Dios. Pero no recibo esto del cambio de voz. Por lo menos a mí nunca me ha pasado. ¿Sabe que han habido momentos donde yo he hablado de parte de Dios y la voz es más suave de la que yo tengo? Y es algo que ni yo misma me conozco. Y yo le digo, Dios mío, es una cosa bonito. ¿Cómo? Es algo sutil. Es algo que a veces yo no entiendo. Mira. Y ¿sabe qué es tremendo? El cambio de Dios. Cuando tú en realidad si eres una persona fuerte, pero Él te toma con ese amor, con esa dulzura, y te dice, de parte de la que puede ser volátil, pastora, Dios me mostró esto de ti.
y yo veía tal cosa, y Dios me hablaba, dile esto, dile aquello. No puedo levantar la voz. Es algo que no se puede explicar. Como hay momentos donde hay mensajes donde uno, sí, Él te lleva a hablar. Pero ¿sabes cómo puedes identificar también el don de profecía? Vamos a ubicarnos allí en Corintios. Primera carta a los Corintios, ahora nos vamos al capítulo 14. Es necesario conocer, no se sienta mal nadie, porque es necesario conocer, identificar. Por eso les decía, hoy vamos a aprender a identificar este don. Y aun si cuando alguien te viene a hablar de parte de Dios, tú puedas identificar si es Dios, porque a veces por causa de esto los carga el diablo como el tamo, con espíritu de adivinación y con tantas cosas. Dice acá la palabra, podemos identificar en la misma palabra cómo opera, cómo trabaja este don de profecía. Dice primera carta a los Corintios, capítulo 14. Vamos a leer desde el 1. Dice, procurad alcanzar el amor. Obviamente no podemos pretender tener este mover del espíritu y no hay amor, porque aparte de que estos dones son para ayudar a los demás. Dice, procurad alcanzar el amor y desead con celo los dones espirituales, especialmente que profeticéis. Si está leyendo conmigo, iglesia, especialmente que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, sino que en espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres. ¿Para qué, iglesia? Este es uno de los propósitos de este don de profecía. ¿Qué pasa? Que acá en este altar se pueden montar personas que tienen el don de profecía y a través de la escritura te van a hablar de parte de Dios para edificación, para exhortación y para consolación. Usted si ha notado cuando venimos a predicar, hay personas que predican y son mensajes de reflexión, donde tú lo tomas, ok, gloria a Dios, Dios habló esto, está bien, voy a cambiar tal cosa porque Dios lo habló en el altar, Dios habló de las mentiras. Pero cuando alguien viene con el don de profecía, viene de parte de Dios a edificar, a exhortar y a consolar. ¿Qué pasa? Que con este don de profecía Dios te muestra a través de su palabra lo que está aconteciendo, lo saca a la luz en la iglesia, con el pueblo. Él muestra tu necesidad. Y cuando el que va a predicar tiene el don de profecía, trae ese mensaje para ti. Y allí donde tú estás, tú eres edificado, eres consolado y recibes exhortación de parte de Dios. Exhortación no es regaño, exhortación es que Él te anima. Y tú estás allí y tú dices, ¿cómo sabes si yo no he hablado con nadie? Y tú estás allí. Acá podemos identificar cuando alguien se monta al altar y tiene el don de profecía, porque Dios usa a la persona que tiene el don de profecía también desde el altar. Y ya Dios le ha mostrado el mensaje de lo que está ocurriendo en lo oculto, y Él lo trae acá a este lugar para que tú recibas y para que tú puedas ser consolado de parte de Dios. ¿Cuántas veces nos pasan tantas cosas y no le decimos a nadie? Y tú necesitas ese abrazo, tú necesitas que alguien te diga una palabra, y viene Dios acá a través del altar con alguien que tiene el don de profecía a consolar tu vida, a mostrarte. Tú no se lo has dicho a nadie, pero yo soy, yo estoy, mi Espíritu Santo está. Y le mostré para que llevara y hablara de parte de mí a tu vida, y te levantara y te sacara de esa situación y te consolara y te animara. ¿Le ha pasado esto? Y usted dice, ella está hablando de mi vida. Dios mío, pero
¿Cómo sabe él todo eso? ¿Cómo sabe ella lo que yo estoy viviendo? ¿Cómo conoce lo que estoy pasando? Amada iglesia, a través de este don de profecía es mostrado a ese predicador, a esa persona que viene al altar, para sacar a la luz lo que está muy dentro de ti. Antes el profeta llevaba mensaje de destrucción, pero hoy en la gracia, con este don de profecía, él te trae palabra de consuelo. Cuando alguien viene con este don a hablar, traes palabra de edificación, porque Dios no quiere la destrucción para ti. Él quiere, por el contrario, que te levantes, que te fortalezcas, que te animes, que te avives, que tú creas que Él está, que tú creas que Él existe, que tú sepas que Él te conoce, que Él sabe tu situación, que tú no estás sola, que tú no estás solo, que tienes un Padre y que está pendiente de ti. Y se mueve tan hermoso, pero tan hermoso, a través de este don acá en el altar. ¿Por qué tengo que resaltar desde acá, desde el altar, que esto pasa? Porque no solamente es cuando hay una administración que Él va a sacar a la luz lo que está oculto, es a través de acá, de su palabra. El don de profecía debe ir alineado a la escritura. Nadie que hable de parte de Dios, de parte del Espíritu Santo, te va a traer algo que va en contra de su palabra. Nadie que venga a hablar de parte del Espíritu Santo y usado con el don de profecía, te va a quebrantar la ley de Dios con lo que te va a decir. Aprende, iglesia, porque cuántos charlatanes allá afuera, cuántas personas desviando el pueblo de Dios, cuántas personas hablando de parte de Dios cuando Dios no ha hablado nada. Y dice el Señor: si no se cumple, el tal no habló de parte de mí, el tal no es profeta, y mucho menos en este tiempo tiene un don de profecía. ¿Usted está notando allí? Porque usted tiene que aprender sobre esto. Es algo que poco se habla, y usted tiene que desde su casa leer, escudriñar, saber, conocer, para que cuando le pase usted pueda identificarlo. ¿Sabe que hay algo? La profecía debe juzgarse. ¿De qué manera? Cuando yo recibo algo, ¿qué hago yo? Yo le digo a mi madre, a mi padre espiritual: me pasó esto. Y ellos, usados por Dios, juzgan esa profecía. ¿Juzgar de qué manera? Ellos la pasan como por un filtro, para ver si lo que recibí viene de Dios y no vaya a ser un espíritu de confusión. Yo misma, cuando siento recibir algo, yo hago esto: Señor, siento que lo recibí. De una vez me voy a la palabra. Esto está en la palabra. Esto es de Dios. Recuerdan en estos días una prédica, y pude identificar que era de Dios, porque me habló completico con la palabra. Completico. Y hay personas que te vienen a hablar y ni siquiera saben lo que es una Biblia, y vienen de parte de Dios y tú les crees. Te vienen a decir algo y la persona ni se congrega ni nada, y tú te dejas llevar o te dejas guiar por esa persona. Ahora bien, ya podemos ver cómo trabaja este don. Edifica, exhorta y consuela a la iglesia, a la persona a la que se le es llevado el mensaje, porque Dios no quiere destrucción para ti. Estamos en un tiempo de gracia donde Él quiere es salvación para cada uno de nosotros. Ahora bien, seguimos leyendo por acá. Podemos ver cómo resalta el don de profecía, pero no lo resalta porque como que ese es el mejor, los demás no importan mucho. No, todos son valiosos, porque todos son dados de parte
del Espíritu Santo. Pero ¿qué pasa con el don de profecía? El don de profecía es muy importante porque te habla claramente el mensaje de Dios para que haya cambio en tu vida, para que haya cambio en la iglesia, para que haya cambio en la situación que estás viviendo, en lo que está pasando. Por eso este don es tan importante, y por eso Pablo decía: yo prefiero hablar 5 palabras con mi conocimiento que tantas en lengua. Pero era por esto, porque este don edifica, este don levanta, anima, vivifica a la persona. Tú estás anhelando dones, anhela el don de profecía, anhélalo. Sientes que lo tienes. ¿Quién siente acá que tiene este don? Si usted siente que tiene este don, entonces más intimidad, más comunión con Dios, con el Espíritu Santo, con el amigo. Porque no es que el don se va a desarrollar, el don no se desarrolla, esto es poder del Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo te toma, empieza como ese burbujear en ti que no para. Pero para llegar a este momento de éxtasis, tú tienes que tener la amistad con Él, la relación cada vez más cerca de Él. Y va a llegar un momento que eso va a salir de acá. Ya no se va a dar solamente acá adentro, sino que allá afuera, en tu casa, donde quiera que estés, van a llegar esos momentos donde el Espíritu Santo va a hablar mensajes de Dios a tu vida. ¿Sabe que los pensamientos de Dios son inescrutables? ¿Quién puede? Decía el salmista: si los enumero, se multiplican mucho más. Pero ¿sabes qué? Que cuando se activa el don de profecía en alguien, lo que Él te habla viene de la mente de Dios. Lo que Él te habla viene del conocimiento de Dios. Por eso lo delicado que es decir que Dios me habló, Dios me mostró, cuando Él no ha dicho nada. Una gran responsabilidad, porque cuando está este don y está la conexión, la comunicación, ¿qué va a pasar? Cosas que Dios está pensando para tu vida o para cualquier situación, las va a transmitir a través de esto, y tú lo vas a poder decir. Una pequeña parte de lo que es la mente de Dios. ¿Sabe qué es tremendo conocer lo que alguien está pensando? Los planes que alguien tiene, lo que alguien quiere hacer. Con este don de profecía, esto puede pasar. El saber cuál es la voluntad de Dios para con esa persona, para con esa situación, para con esa congregación. El saber lo que Dios dice de ese problema, de eso que estás viviendo. Dice acá en el verso 4: el que habla en lenguas a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que querría que todos hablases en lenguas, pero más que profeticéis, porque el que profetiza es superior al que habla en lenguas, a no ser que las interprete, para edificación de la iglesia. Por esto es superior, porque ¿es para qué? ¿Es para qué? Nos vamos a encargar de preguntarle sobre los dones cuando ya termine la serie y todo, para ver que si han mantenido esto. El don de profecía es superior porque es para edificación de la iglesia. Ahora bien, este don en el verso 24, allí mismo en ese capítulo, pero en el verso 24 vamos a ubicarnos allí. Dice acá, ya lo tiene, iglesia: si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas, y entran indoctos o incrédulos, no dirán que estáis locos. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Cuando alguien viene a la iglesia y se le profetiza, se le habla de parte de Dios, este don tiene el poder para convencer a la persona.
para convencerla de que hay un Dios supremo que todo lo ve, que es omnisciente, que es omnipresente. Si tú estás hoy aquí es porque Él quiere convencerte de que Él está contigo, de que Él está en esa situación, de que Él quiere solventar, de que Él quiere solucionar. Tú no viniste acá por bonita, no, tú viniste acá tú varón, porque Él quiere convencerte de que Él está y quiere dotarte, quiere capacitarte, quiere entregarte este don de profecía para edificación, para levantamiento, para exhortación, para consolación, para usarte. ¿Cuántas personas envueltas por Satanás cuando hay tantos regalos de parte del Espíritu Santo para bendición de tantas personas? Entonces, este don que hace, convence. Tiene el poder de convencer, y no se va a convencer usted que venga y alguien no le conoce y le diga lo que es. ¿Se va a convencer o no se va a convencer? O que le diga mañana a tal hora va a pasar esto, y llega al otro día y llega la hora y pasa. ¿Qué va a pasar con usted? ¿Se va a convencer? ¿Se aumenta la fe? ¿Se va a convencer? ¿Va a creer en Dios? ¿Se va a postrar delante del Todopoderoso? Porque has ido a tantos lugares y no ha pasado nada, no te han hablado nada real, no te han hablado nada que es verdad, puras mentiras, puro quitarte dinero para supuestamente ayudarte. Este don de profecía no se trata solamente de predicción, no se trata solamente de esto. Con este don tú puedes saber cosas que han pasado, cosas del pasado, cosas presentes y cosas del futuro. Hay personas que a veces no entendemos su conducta, a veces no entendemos por qué actúa así, por qué tanta amargura, por qué tanto dolor, por qué no se le puede hablar. Rebeldes, malas conductas, y nadie ha podido entrar en esa persona porque es que no conoce qué pasa, por qué se comporta así, por qué actúa de esa manera. No sabes, y como no sabes, no sabes cómo ayudar a la persona. Estás como sin herramientas, indefenso. Pero cuando el don de profecía está en alguien, le muestra lo que pasa. Es que él, cuando estaba pequeño, su papá lo abandonó, no se ocupó de él, y esto causó una raíz de amargura en ese corazón. Esto te lo cuenta el Espíritu Santo, esto te lo dice él, y por eso es que él actúa de esa manera. Y cuando tú tomas a la persona y le dices, ¿por qué? ¿Qué pasa? Tranquilo, cálmate. ¿Sabes qué me contó el Espíritu Santo? Que a ti de niño te pasó esto y esto y esto y esto. O que estés viviendo algo en el presente, lo estés viviendo, y tú te callas porque somos así, no decimos nada. Pero la persona con este don, Dios le va a mostrar lo que está pasando en ese corazón, lo que está aconteciendo dentro de esa persona. O también puede mostrar cosas que vienen a futuro. Por ahí hay un testimonio de alguien que fue a predicar y recibió. Aquí hay alguien que en 3 días va a recibir un milagro, y el predicador era la primera vez que iba a ese lugar, no conocía a nadie. Él lo recibió y lo dijo. Al tercer día, como lo declaró de parte de Dios, porque fue la boca de Dios la que habló, se cumplió. Y lo llamaron a él y le dijeron, ¿sabe que usted dijo esto y esto y esto? Aconteció. Cuando alguien te dice algo, debe cumplirse. Si te lo dijo y no se cumplió, no lo escuches más nunca. Porque esto, esa no se cumplió, pero las que te voy a decir después sí se van a cumplir, no.
Mentira, no lo escuches más. No la escuches más. Es que fue hasta, porque yo te dije ese día, pero sí va a pasar, pero espera. Pero espera. No, pero es que ya tú me diste una profecía exacta. Y si eso venía de Dios, eso se iba a cumplir, porque mi Dios no miente. Él no engaña. ¿Y cuántas personas atadas a algo, esperando por tantos años y sufriendo por una falsa profecía? Por algo que le dijeron y todavía es el tiempo y no se ha cumplido. Eso ahorita lo vamos a tocar, Padre, porque lo decíamos hace un momento. Profecías que se salen del lineamiento de Dios. La profecía debe ir acompañada de escritura, de la palabra. Lo que te van a decir debe estar alineado a la palabra de Dios, porque Dios no va a quebrantar su propia ley. Él no va a quebrantar su propia palabra. Él no te va a hablar, supuestamente te va a hablar alguien y te va a decir: ese hombre que está casado, Dios te dice que te lo entrega. Dios dice así. Así dice la palabra de Dios. Así dice Dios, que Él rompe matrimonio si Él mismo dice que lo que Dios une. Y Dios va a hacer eso. Porque a mí con mi hijo Jeremías, cuando yo fui a dar a luz, antes, yo recién embarazada, alguien me dice: recibo algo. Ya Dios tiene todo preparado. Tú vas a dar a luz en una clínica y no te va a faltar nada. Dios ya me mostró todo, está listo. ¿Dónde di a luz los que me conocen? ¿En cuál? En el hospital El Marite. Y yo me quedé tranquila, porque donde Dios me llevara, a mí lo que me importa es que estuviera Dios. Pero ¿qué recibí yo de esa persona? Allí habló, fue un espíritu de adivinación. Ahí habló, fue el diablo. ¿Sabes qué? Que la profecía o el don de profecía, no puedes creerte que lo tienes y empezar a adivinar las situaciones de las personas. El don de profecía no se puede usar en el alma. Ay, porque como es mi mamá, mi hermano, es aquí la que se mantiene conmigo en la iglesia, tranquila, que tú te vas a volver millonaria porque Dios me lo mostró. Y veo los fajones de dinero, veo los... Ay, Dios mío. No, tranquila, hermana. Apóstol, así le dice Dios. Usted va a hacer tal cosa y tal cosa y tal, porque estoy movida en el alma. O no quiero que la persona sufra, no, porque ¿sabes qué dice Dios? Que esto, que aquello, ya esto no va a pasar más. Tú vas a estar tranquila, tú vas a tener paz. No vas a llorar más. Pero si me dice el Señor que en el mundo tendrá aflicciones, ¿cómo decir, cómo declarar esto de parte de Dios? La profecía no puede ser declarada en la carne. Es que el tal no está profetizando en realidad. Es mentira. Porque entonces te dicen algo y tú dices: ya Dios me lo mostró a mí y yo me voy, porque la iglesia es en Estados Unidos. Allá me envió a fundarla. Es que ya Dios me habló a mí. Dios me lo dijo a mí, movido en tu carne, en lo que tú quieres, en las emociones, usas esto para salirte con tu voluntad, cuando el don de profecía anuncia la voluntad de Dios. Y siempre la voluntad de Dios es contraria a la tuya. Siempre la voluntad de Dios va alineada al cielo y a su palabra y al propósito que Él tiene con nosotros en esta tierra. La profecía nunca va a ir anunciada a lo que tu carne quiere, a lo que tus sueños quieren, a lo que es tu propósito, a lo que a ti te place, a tu comodidad. No. La profecía saca del confort, porque es la voluntad de Dios lo que se va a hablar.
Amén. Y sabe que es tremendo que sin usted imaginarse que usted iba a estar aquí, alguien en algún momento le dijera, tú vas a ser pastor, apóstol del Ministerio Internacional Senderos de Vida. Allí se ve la verdadera profecía. Usted ni se lo imaginaba, usted ni conocía nada, ni sabía, pero se cumplió. ¿Cómo conocer cuando de verdad viene de Dios? Muchas veces la persona no te conoce. No te conoce. O te puede conocer, pero no conoce la situación que estás viviendo. O conoce la situación que estás viviendo, pero es como que esto. Yo conozco o tal persona conoce que hay una lucha en ti. Hay un desánimo, está pasando algo. Y la persona lo conoce porque está cercana a ti. Pero Dios le muestra y le dice, háblale porque se quiere ir, un ejemplo. Te conoce la persona, pero no sabe las intenciones de tu corazón. La mayor prueba de que es el don de profecía que está operando en esa persona es que lo que te está diciendo no lo conocía. Y si conocía la situación, te habló algo que solamente tú y Dios conocían. Ahora bien, hablando de todo esto, diferencia entre el don y el ministerio. El don es en momentos. ¿Momentos de qué? Momentos de esa profunda entrega con Él. Te usa con ese don. No es como el ministerio que es en todo tiempo, pero debemos luchar para recibirlo los que no lo tengan, y también que eso se pueda manifestar cada vez que Él quiera, porque Dios siempre quiere hablar. Solo necesita personas que estén dispuestas. Amén. Ahora tenemos primera, por acá, de Corintios 14, 25. Dice, lo secreto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro adorará a Dios, declarando que Dios está realmente entre vosotros. Este don, hablando de enseñanza, ya se los dije acá en el altar, cómo Dios se mueve en él, cómo Dios se manifiesta. Pero este don también tiene un poder sobrenatural. Dice primera carta a los Corintios en el capítulo 13, cuando habla de la excelencia del amor, dice que si tuvieras profecía y conocieras todos los misterios y toda ciencia, dice, si no tienes amor de nada sirve. Pero ¿qué te muestra del don de profecía? Te da a conocer los misterios. En este poder se mueve Él, no solamente a través de la escritura, te saca lo oculto. ¿Qué son misterios? Nadie lo conoce, nadie lo sabe. Pasa desapercibido porque no es mostrado, no está así a la luz. ¿Sabe que está oculto? ¿Sabe que yo recibía que este don era como, bueno, todos, ¿no? De luz. Cuando tú lo portas, pastor, donde tú llegues y tengas la intimidad profunda con el Espíritu Santo, lo que esté oculto en ese lugar te va a ser mostrado, te va a ser revelado. No vas a tener que estar detrás de nadie, porque el Espíritu Santo, que conoce todas las cosas, que escudriña los corazones, te lo va a hablar a ti, te lo va a susurrar, te lo va a decir lo que está pasando, lo que está aconteciendo, lo que está operando en el lugar que tú llegues, donde tú estés, en tu casa. El diablo no va a poder hacer con tus hijos lo que quiera, porque lo que esté oculto, lo que esté trabajando en ellos, Dios lo va a mostrar. Él lo va a sacar a la luz, lo va a hacer manifiesto, y se darán cuenta que hay alguien que está portando dones del Espíritu Santo. Se darán cuenta que hay alguien que está lleno de luz, y que cuando está lleno de luz, las tinieblas tienen que disiparse, y todo lo que está oculto o lo que no se ve va a salir a la luz. ¡Qué gloria tan grande el poder tener este don!
de profecía. Dice Romanos, con esto cerramos. Romanos, capítulo 12. Que lo oculto se haga manifiesto, eso es tremendo. ¿Y sabe qué es más tremendo? Que Dios te lo quiere mostrar a ti. ¿Sabes qué es lo más tremendo? Que Dios te está hablando acá, te está hablando a través de Latina y aún te va a hablar a través de ese canal de YouTube para decirte, quiero depositar en ti el don, anhélalo. O a lo mejor ya lo tienes, comunícate más conmigo, porque nada te será oculto. El Señor va a mostrar, Él lo va a hacer. ¿Y cuántos problemas nos vamos a ahorrar? ¿Cuántas victorias vas a obtener? ¿Cuántas victorias vas a poder alcanzar? ¿Qué decía Jesús? Yo no me confío de nadie porque yo los conozco a todos. Y no le habían dicho lo que había dentro de ellos, pero Él podía verlo. Él lo sabía. ¿Sabes qué es tremendo? Que tú estés delante de alguien y te sea mostrado quién en realidad es esa persona. Y te sea mostrado cómo en realidad tiene el corazón esa persona y qué es lo que está pasando en ella. Dice Romanos capítulo 12, verso 6. ¿Ya usted lo tiene? Dice, y teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la proporción de la fe. Y teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la proporción de la fe. Dice otra traducción, medida de fe. Cuando hablamos de medida en el griego es regla, es medir. Aquí hay gente que tiene que aumentar la fe. Aquí hay gente que tiene que moverse en fe, porque conforme a la medida de fe serás usado por Dios. Conforme a la medida de fe te será mostrada. Conforme a la medida de fe el Espíritu Santo va a operar en ti con poder, con este don de profecía. Conforme a como tú lo creas. Primero, el primer paso. ¿Tú crees que hoy lo vas a recibir? El primer paso, ¿tú crees que tú hoy lo vas a recibir? Ahora tú lo tienes, tú crees en el nombre de Jesús que hoy te haces más amigo, más amiga del Espíritu Santo y te va a usar con más poder y que hoy se abren más tus ojos espirituales, que hoy se incrementa más la fe y que hoy te vas de este lugar en otro nivel de fe, otro nivel de amor de Dios, otro nivel de bendición. Levántate si tú lo puedes creer. Y el primer paso es anhelarlo.